Yo... linda presentación y también qué suerte, ¿eh? Todas las cosas son como sincrónicas y justo nos tocó que además nos presentara una mujer, la Silvana. Así que estaba todo programado, ¿no es cierto? Le pusimos una cosita en la garganta, claro. No. Bueno, vamos a, como somos dos aquí adelante, vamos a tratar de hacer esto un poquito más o menos, ¿no, Boris? ¿Te tinca? Sí. Bueno. Y partamos conversando y contándoles un poco lo que ha sido, ¿no? Primero, buenas tardes a todos y a todas, darles las gracias a los que valientemente permanecen aquí en la presencialidad y agradecer también a todos los que están conectados. Y contarles, como decía la Ani, que efectivamente vamos a tratar de hacer esto a dos voces, para hacerlo de más animado, y contarles un poquito acerca de este estudio que estuvimos haciendo, que en realidad involucró a nosotras dos, pero también a dos profesores más. El profesor Patricio Polisi, que es parte del staff también del Centro de Experiencia, que ustedes pueden conocer y que nos aportó su habitual rigurosidad metodológica, y también el profesor Rodrigo Morraz, que es el director del centro, y que él, como buen matemático, estuvo todo el rato haciéndonos las preguntas, a veces fáciles y a veces no tan fáciles, pero que nos fueron empujando a la reflexión. Por lo tanto, fue un trabajo colectivo del cual nosotras estamos muy contentas con la ANI de participar. ¿Por qué estamos hoy día aquí? Bueno, porque hemos ido encontrando algunas cosas y porque nos hemos dado cuenta de que yo ahora, en lo personal, ahora lo sopeso con más intensidad después de escuchar las charlas de toda esta mañana y de ayer, los desafíos que ustedes están escuchando, las experiencias que están teniendo. Uno dice, ya, pero ¿y quién va a hacer todo esto? Porque todo esto que necesitamos hacer, alguienes necesitan hacerlo. Entonces, partimos hace un tiempo atrás a imaginar y a tratar de buscar qué cosas podrían haber referido al liderazgo que nos acercara al mundo de servicio. Y una de las primeras cosas que podemos decirles es que efectivamente, tal como se ha hablado aquí también, en esta categorización habitual de la industria, hasta las industrias más nítidas de commodity tienen una dimensión importante de servicio. Por lo tanto, esto que vamos a compartir vale para cualquiera y no solo aquellas que son como específicamente de servicio. ¿Sí? Oye, y para sumar un poco con lo que acaba de decir la Ori, quiero contarles además que partimos haciendo este estudio el 2020 y el 2021. O sea, se pueden imaginar, estábamos full pandemia. Y nos pasó como equipo, y no solamente como equipo, yo creo que como humanidad, que nos dimos cuenta de manera brutal, ¿no es cierto?, de la fragilidad que tenemos como especie, de nuestra fragilidad como seres humanos. Y a eso se le sumó un estado constante de ansiedad. Estábamos todos ansiosos, no sabíamos qué estaba pasando y qué iba a pasar. Y esto incomprensible, ¿no es cierto?, nos llevó a una pregunta que era, bueno, ¿cómo podemos además trabajar en un modelo de liderazgo que de alguna manera nos ayude a generar dimensiones, una idea de cómo dar respuesta a los escenarios actuales? Y en eso un poquito es lo que nos embarcamos. Como la Ani decía, una de las cosas, no todo es tan tremendo, entonces una de las cosas yo siento interesante de la pandemia y del encierro es que nos dio harto tiempo para reflexionar, conversar y leer. De verdad que fue un espacio en ese sentido propicio para poder hacer un estudio como este. Entonces, lo que primero hicimos fue, por supuesto, tratar de imaginar, bueno, ¿qué queremos? ¿Qué andamos buscando con esto? ¿Para qué estamos haciendo este estudio? ¿Qué queremos lograr? Y así fue como llegamos a esos tres objetivos que dudo que ustedes los alcancen a leer, los que están presenciales, porque la letra es muy pequeña, pero les voy a destacar que había un objetivo que estaba relacionado con buscar una conceptualización, o sea, buscar una idea que nos lograra acercar a lo que era liderazgo de servicio. Había otro objetivo que estaba relacionado con definir e identificar una escala de medición,
porque como hemos hablado también, ustedes han escuchado acá, la métrica es bien importante y necesitábamos medir. Y había un tercer objetivo que está relacionado con evaluar qué nivel de influencia podría tener este modelo, si es que arriba vamos a él, en el proceso de cultura, de transformación y todas las cosas que ustedes han estado escuchando acá que son necesarias de hacer hoy en día, ¿sí? Entonces trabajamos con esos 3 objetivos. Así es. Y una vez ya teniendo estos objetivos, es que ya dijimos, bueno, estamos listos para generar la ruta lógica, ¿no es cierto?, este paso a paso. Y ahí fueron que nos salieron estas 4 etapas, donde la primera básicamente significó un análisis exhaustivo, no solamente de modelos, sino que de autores de liderazgo. Leímos hartos artículos, profundizamos, hicimos un deep dive en estos temas. Y desde ahí sale una definición conceptual inicial que nos sirve de hipótesis, ¿ya? A partir de esa hipótesis nos fuimos a generar un instrumento, como dice Patricio Polisi, ¿no? Una escala de medición que nos permitiera preliminarmente poder ir a ver qué eran las dimensiones efectivamente íntimamente ligadas con el liderazgo. Y partimos con una revisión de panel de expertos, estuvimos ahí sacándole brillo a nuestro instrumento en varias ocasiones, hasta que cuando estábamos listos nos fuimos y la piloteamos. La piloteamos en 3 empresas y una vez recabado toda la data, ¿no es cierto?, analizamos exhaustivamente, generamos análisis de validez y confiabilidad, desde lo cual ya podemos estar hoy día generando los resultados y los hallazgos que le estamos presentando. Ahora, ojo, eso no significa que hemos terminado de trabajar teniendo esta medición de liderazgo, que además el CES, ¿no es cierto?, invita a todas las empresas a llevar a cabo, sino que además generamos una medición, ¿no es cierto?, de autodiagnóstico hace poco, en la cual permite que los líderes de las organizaciones además vean su autoliderazgo y desde ahí generen planes de acciones personales. Bueno, ¿qué fue lo que encontramos? Como les decía, yo siempre tiendo a mirar la mitad del vaso lleno y de verdad que encontré que estar encerrado era extraordinario para poder leer. Y para poder reflexionar y para poder estudiar. Entonces, la revisión bibliográfica fue exhaustiva, fue intensa. Y algunas de las cosas que encontramos tienen que ver con esas 12 tipos de liderazgo que son los más mencionados en la literatura que revisamos. Hay muchos más, probablemente ustedes habrán escuchado por ahí, Claudio López, el que se sabe la frase de memoria, lamento que se haya salido en este ratito, pero creo que si uno cliquea en Google, a los 30 segundos caen no sé cuántos millones de definiciones de liderazgo. Millones, ¿no? Billones, la Silvana se lo sabe también, gracias. Entonces, se podrán imaginar ustedes que respecto de liderazgo hay tantos acercamientos como autores. Y por lo tanto, esta parte de llegar a establecer estos 12 tenía que ver con cuáles eran los más mencionados, los más reconocidos. Por destacarles está el tipo de liderazgo democrático, participativo, orientado a las personas, y el transformacional, que de alguna forma ya se empieza a acercar a este mundo que nosotros queríamos acercar, ¿sí? Pero no solamente también vimos autores. Exacto, no solamente vimos los modelos, sino que también profundizamos en aquellos autores más emblemáticos que hoy día son utilizados efectivamente en las estrategias de personas de las organizaciones. Por lo tanto, muchos de ustedes los viven, ¿no es cierto?, día a día de alguna u otra forma. Y partimos desde un Goleman, ¿no es cierto?, con su mirada más biológica, con la inteligencia emocional, para seguir con un Covey, el liderazgo de principios, ¿no es cierto?, y una mirada más sistémica también a partir de Senge, como se necesitan jardineros. Como decimos nosotros, esos son los imperdibles. Esos son los imperdibles, de todas maneras. Y seguimos después con los transformacionales como Benis y Nanus, que nos dan estos principios y la visión, el propósito que hemos hablado, ¿no es cierto?, la importancia en el liderazgo de tener la visión. Y, obviamente, un imperdible, un Ronald Heifetz,
con que nos trae el desafío técnico versus el adaptativo, que nos encontramos tan hoy día presentes e inmersos en estos temas adaptativos. Y finalmente un Jim Collins con un liderazgo nivel 5, este líder que reúne características de todos los otros liderazgos, pero que además tiene una característica hermosa, que es un líder humilde, que no solamente genera cambios y transformación durante su periodo de gestión, sino que deja las bases para que la organización como un todo continúe. Bueno, y también junto con esto, como les decía, de priorizar la categorización y repasar los autores y repasar los clásicos, nos permitió arribar a esa conceptualización inicial, donde nos aventuramos a decir, bueno, ¿y qué vamos a entender entonces por liderazgo de servicio? Y la referimos más bien a actitudes, comportamiento y prácticas, ¿no? O sea, algo bien concreto, bien operacional, que son entonces esos comportamientos que promueven energías y competencia en los colaboradores para crear valor y satisfacción hacia los otros. Esa fue nuestra hipótesis, entonces, que fue como partimos a propósito de todo lo que habíamos visto y es lo que queríamos ir probando a posteriori. Y lo que surgió, además de esa conceptualización, son un set de dimensiones que ustedes pueden, espero, alcanzar a ver ahí porque esa letra es más grande, que era muy reiterada en esos liderazgos que se llaman altamente efectivos, que son esas 8 dimensiones que están en la presentación. Integridad, conciencia, altruismo, empatía, contribución, inspiración, empoderamiento e integración. Habían muchísimas, pero estas 8 eran las más recurrentes y las más intensas y detalladamente mencionadas, ¿sí? Ahí partimos, esa fue la hipótesis, la conceptualización y las 8 dimensiones. Bueno, ¿y qué hicimos a continuación? Una vez ya tuvimos que ir a probarlo, ¿ya? Y ahí entramos a un piloto y queremos agradecer profundamente a 3 empresas del Círculo de Experiencia del CES que nos acompañaron en esta incursión, y está el grupo SAESA, Red de Interclínica y Sura. Bueno, gracias a ellos obtuvimos más de 1.600 respuestas de distintos colaboradores de distinto nivel en las organizaciones respecto de lo que era esta medición, y con 48 distintos ítems que ejemplificaban básicamente comportamientos de liderazgo, ¿ok? Pero ahí nos apareció una primera como pregunta o segunda pregunta, ¿no? Que era, bueno, ¿y serán estas 8 dimensiones efectivamente las 8? Bueno, obviamente ahí entramos a, una vez obtenidos los resultados, a hacer todo lo que es el análisis estadístico. La ayuda de las matemáticas. La ayuda de matemáticas, y ahí agradecemos nuevamente tanto al profesor Patricio Polisi como al profesor Morraz, que son nuestros fuertes estadísticos y matemáticos en esos temas. Y después de hacer todos estos análisis, regresiones, etcétera, etcétera, nos dimos cuenta de algo que no esperábamos. De las 8 dimensiones originales, 4 de estas eran integradas por otras 4. Y esto fue, ¿no es cierto?, una sorpresa maravillosa, interesante. Entonces teníamos integridad, inspiración, empoderamiento y empatía, que ahora queremos compartir un poquito más en profundo con ustedes. Es interesante ver, no es magia, es estadística. Lo que pasa es que ni la Ani ni yo somos expertas en estadística, para nosotros fue como mágico, pero de verdad es bien interesante ver cómo los análisis van mostrando la forma en que se relacionan las dimensiones, sí, y cómo una va integrando de mejor forma a la otra. Entonces nos quedamos con estas 4, en la cual una es la inspiración, que de alguna forma la inspiración, bueno, liderazgo, ustedes me imagino que también estamos todos en la misma página en esto, movilizar a otros, ¿no? Por lo tanto, este liderazgo que inspira
es el que moviliza, pero moviliza desde un espacio de poner efectivamente foco en servicio y preocuparse del bienestar de los demás, con mucha convicción. Aquí hay mucha emocionalidad involucrada en esta dimensión, ¿sí? Después está la segunda, que es la integridad. Y la integridad tiene que ver con la forma en que el líder mira, observa o escucha, cito a nuestro profesor Rodrigo Morraz con el término obscucha, que ustedes le habrán escuchado en alguna ocasión, y que tiene que ver con que la manera en que obscuchamos está relacionada con cierta mirada de bien común, con ciertos valores nuestros, con nuestro deseo de cómo hacer las cosas. Y por lo tanto, en la integridad, lo que ocurre es que yo puedo tener una mirada bastante holística, bastante sistémica, pero como estoy muy conectado con esta dimensión ética también y valórica, no me siento dividido y por lo tanto puedo actuar coherentemente y bastante más claro respecto de lo que son mis fortalezas, pero también mis limitantes, ¿sí? Entonces esa es una dimensión que yo por lo menos la encuentro súper bonita. Y obviamente... Bueno, me gustan todas en realidad. Pero... Sí, todas. Y obviamente el empoderamiento, que habla del grado en que un líder facilita estos espacios de participación, no solamente de los colaboradores, sino que de la organización como un todo, ¿no? Y desde ahí aumenta los niveles de colaboración existentes. Además se encarga de, a partir de esto, ¿no es cierto?, aumentar las habilidades de cada uno de sus colaboradores, fortaleciendo el trabajo de equipo. Y esto es una cosa que hoy día necesitamos la autoconfianza de cada uno de nuestros colaboradores, que sientan que sí pueden, que sí hacen una diferencia, ¿no? Y finalmente la empatía, todos aquí estamos de acuerdo, clave como dimensión hoy día en los servicios. Este grado en que el líder, ¿no es cierto?, legitima a partir de su apertura frente a lo que siente y escucha el otro. Y desde ahí, desde una conexión muy profunda, ¿no es cierto?, él lo muestra a través de sus acciones. ¿Y qué tipo de acciones? No cualquiera, son acciones que en el fondo van encaminadas a aliviar la inquietud del otro, a satisfacer sus necesidades más profundas. Y aquí me voy a parar un poquito, Ori, para compartir con todos acá una cosa que nos pasó también. ¿Algo improvisado? No improvisado. No, es algo que tú sabes, para no asustar. Para no asustar, especialmente al profesor Morraz. Nada vamos a improvisar, profe. Básicamente aquí nos pasó una cosa cuando estuvimos viendo los resultados estadísticos. Tanto en el caso de, ¿no es cierto?, empatía como integridad, estas dos dimensiones pudimos ver que eran más esperadas en el momento de generar, ¿no es cierto?, las encuestas. Por lo tanto, podemos decir que son más higiénicas, que tienen que estar o más esperadas dentro de lo que es el liderazgo. Y por lo mismo, además, son las más castigadas. Entonces, ojo ahí para los que nos toca ejercer roles de liderazgo. Y hacíamos, perdón, una reflexión, disculpa, Ania, sí. Como esto fue realizado durante, ya pasando un poquito la pandemia, pero con toda la agitación en que hemos estado los últimos años, entonces nosotros pensábamos, claro, en los contextos en que hemos estado desenvolviéndonos, ya aquí se ha hablado bastante sobre crisis social, crisis climática, crisis económica, crisis sanitaria, etc. Entonces, es bien esperable que las personas tengan una expectativa respecto de sus liderazgos en estas dimensiones. Sí. O sea, ya no es como que, hoy mira, pero qué bueno, qué suerte que en esta empresa te encontré el líder que es empático. No es una suerte, no, es como un desde. Sí. ¿Sí? Y como en términos de expectativa es como un desde, entonces eran más higiénicas y se miraban con más atención. ¿Sí? Bueno, y el modelo. Efectivamente arribamos a una especie de modelo inicial que lo llamamos IE al cuadrado
lo llamó el profesor Morray y nosotros estuvimos de acuerdo, obviamente. O sea, pero es que la matemática no hay cómo. Y si ustedes se fijan, efectivamente, son 2I y 2E. Integridad, inspiración, empatía y empoderamiento. Y E al cuadrado. No puede ser más concreto. ¿Y qué es lo que se arma en este modelo? Respecto de un proceso de liderazgo, si uno se fija a la derecha están lo que llamamos la fuente, los motores, que es lo que moviliza, qué es lo que nos moviliza. Y ahí la dimensión de integridad aparecía como una dimensión muy poderosa para apalancar esa parte del proceso. Luego está ya las estrategias desplegadas, ya estamos en la fase de cómo hago lo que hago, y en ese trance de ese periodo, la inspiración y la empatía eran muy resaltadas y muy necesarias para sostener los procesos en los que estábamos. Y finalmente, después de hacer lo que hago, hay consecuencias, hay resultados, ¿no? ¿Y qué es lo que yo estoy produciendo? Que son cosas que hemos visto también acá esta mañana, algunos resultados bien impresionantes, y lo que ocurre entonces con más intensidad es empoderamiento. Ustedes probablemente no se pusieron esos ojos tempranito, pero nosotras que estábamos mirando con la Ani, con esos ojos de este servicio, de este modelo, es muy bonito mirar cómo las personas pueden relatar los logros que han tenido desde un espacio mucho más empoderada. Y ya, no es medible ahora aquí, pero siento que efectivamente sí, el empoderamiento es una consecuencia muy bonita de esto, ¿no? Esa es una parte del modelo, la Ani sabe la otra. Bueno, y lo importante además de todo lo que ya hemos visto como el modelo en sí mismo, es que cada etapa del modelo va apalancando ciertos aspectos de la cultura. Entonces, esta integridad como fuente motora genera lo que ya hemos escuchado durante todo el día, esa confianza y esa autoridad que los otros te entregan o le entregan hacia el liderazgo, ¿no es cierto?, que es básica. Vimos hoy día, ¿no es cierto?, con Lorenzo Gasmuri, todo el hincapié que hizo al tema de la confianza. Y Rodrigo inicialmente habló de la crisis de autoridad que tenemos. Entonces, importante, esto se conecta con la integridad. Y seguido, ¿no es cierto?, en la parte del despliegue es donde aparece esta conexión profunda que tenemos que tener con todas las personas, no solamente el cliente final, sino que también internamente con estos colaboradores que echan a andar este proceso. Y eso es lo que provoca la energía propia del proceso. Ya no es el líder el que tiene que estar constantemente empujando a la organización poniendo de su energía, sino que es la organización en sí misma la que genera y provoca la energía. Y eso también es fundamental hoy en día. Y finalmente, este empoderamiento que nos comentaba Ori, ¿no es cierto?, es lo que va a crear y generar esa apropiación. Lo siento mío como colaborador, como parte de esto, como stakeholder, pero además, fundamentalmente, esa colaboración que me va a llevar al crecimiento esperado. Y todo esto, obviamente, siendo un círculo virtuoso. Total. Bueno, y quiero arribar a... Cambiamos la hipótesis. Cambiamos la hipótesis, se fue refinando en el camino. Y aquí quiero compartir con ustedes, ¿te parece, Ori, que lo compartamos? Este es, ¿no es cierto?, la definición final del concepto de liderazgo de servicio, que es un relato parafraseado por Rodrigo Morraz, que voy a compartir con todos ustedes. Entonces, liderazgo de servicio es el que sostiene el fortalecimiento de las conexiones humanas, inundando de colaboración y de vínculos a los miembros de la organización y a todos los stakeholders. En un mundo como el de hoy, este tipo de liderazgo significa para las personas su desarrollo hacia la plenitud y para las organizaciones su sostenibilidad en un mundo vano.
Lindo, ¿no? A mí se me paran los pelos. Gracias. Bueno, estamos con esta nueva conceptualización y, en resumen, todos ustedes saben, me imagino, lo hemos trabajado en distintos momentos, en clase, el líder no es líder 24 horas al día en todos los ámbitos de su vida y todo el año, ¿no? El ejercicio de liderazgo es algo que uno escoge hacer en determinados momentos y tal. Por lo mismo, todas estas definiciones del líder y todas estas conceptualizaciones tampoco se daban químicamente puras, sino que el liderazgo en general se expresa en ciertos contextos, de ciertas maneras, según las situaciones, según los paradigmas, según los requerimientos. Va como cambiando, hay rasgos que sobresalen, pero siempre estamos como en una mixtura, ¿sí? Y finalmente no hay Superman y Superwoman. Por lo tanto, estos procesos tan complejos y tan exitosos que se han estado mostrando en la mañana, estamos seguras que requieren de estos liderazgos y van a seguir requiriéndolos. Entonces, tratamos de identificar algunas cositas como súper concretas de comportamiento respecto de un líder de servicio en particular. Entonces dijimos, en la dimensión de inspiración, que es una de las dimensiones que aparece relevada, algo que es súper crucial, que es mantener el propósito, sostener el propósito, lo han mencionado acá, el éxito, que significa casi la única forma de mantener a los equipos alineados es poder mantener el propósito, y esa es una parte crucial del líder que tiene esta dimensión de inspiración. La dimensión de integridad, de nuevo, aquel líder que logra guardar cierta coherencia entre lo que piensa, lo que dice y lo que hace, que uno lo dice de corrido, pero por Dios que hacerlo y vivirlo no es tan simple, es un camino, es un proceso, estamos en la búsqueda de aquello, pero eso es súper relevante para un líder de servicio, la búsqueda de esta integridad, de esta coherencia y de no tener que actuar dividido, ¿sí? Respecto del empoderamiento, como lo ha dicho la Ani también, súper en concreto, al delegar autoridad, el líder de servicio lo que hace es que promueve autonomía. Y eso es lo que todos queremos en la vida. Queremos equipos autónomos que puedan tomar decisiones, que no estén todo el rato dependiendo de mí y que puedan crecer y que podamos crecer todos juntos. Ojo que la agilidad ayuda mucho a eso también. Aquellos que estuvieron hablando de esto en la mañana seguramente lo han experienciado. Bueno, y finalmente, en términos de conducta desde la empatía, bueno, esto es conectar todo el rato, conmigo y con los otros, conmigo y con los equipos, conmigo y con los clientes, con todos mis stakeholders. Estar como súper presente y en apertura a conectar con todo. Por lo tanto, si bien es cierto, son ambiciosas estas 4 dimensiones, yo pienso que no son tan incumplibles, ¿no? Para un líder como el que necesitamos, pues si las cosas que estamos haciendo aquí son cosas tremendas, tremendamente grandes, tremendamente relevantes. Bueno, y desde ahí también... Y más encima de eso. Sí, desde ahí también no podemos olvidar el contexto en que estamos, y partimos tempranamente en la mañana desde Rodrigo hablando un poquito de este contexto en que nos encontrábamos, y así hemos ido escuchando reiteradamente. Pero lo importante es que este modelo, de alguna u otra forma, se hace cargo de ciertos aspectos de cada uno de los ámbitos del BANI. Y como propuesta encontramos que eso es súper poderoso. Lo frágil, ¿no es cierto?, de alguna manera se ve contrarrestado cuando tenemos inspiración y generamos empoderamiento en nuestros colaboradores. Aquello que es ansioso, que siente miedo, que tiene este estado constante, es calmado a través de el generar confianza, el generar foco a través de lo que es la empatía. Cuando necesitamos
de alguna manera tener alguna claridad, cuál es el punto 1, el punto 2, y vemos que no lo podemos tener a través de la inspiración que hemos visto, ¿no es cierto?, la visión, el propósito y el empoderar a otros, es que logramos en ellos la visión sistémica, la adaptabilidad y la generación de un contexto, el que puedan ver este big picture. Y finalmente, bueno, lo que hemos estado conversando y que la Ori ha hecho harto énfasis también, que es que frente a lo incomprensible de la situación en que nos encontramos, necesitamos mayor transparencia, necesitamos también intuición. Y eso nos lo da la integridad, cuando el líder ejerce integridad. Bueno, para finalizar, queremos decirle que efectivamente durante este proceso de 2 años de trabajo en el modelo nos hemos dado cuenta que la satisfacción del colaborador efectivamente se ve impactada de manera no menor por el liderazgo y el estilo de liderazgo. Y creemos fielmente que este es un estilo que va a movilizar no solamente en la satisfacción de los colaboradores, sino que a la posibilidad de generar el cambio transformacional a partir del apalancamiento de la cultura. Y eso finalmente, ¿no es cierto?, es lo que pone al centro a las personas. Sí, quizás solo para cerrar, recordar lo que dijo también Rodrigo de Copeuch en la mañana en el proceso que él relataba. Tenemos un entorno extremadamente complejo, las empresas y las organizaciones están en necesidad de hacer estos giros y por lo tanto esta es me parece a mí una bonita mirada para lo que puede ser y potenciaría los procesos de transformación cultural que necesitamos en las compañías. Y él aludió a una frase que yo siento que es súper relevante y que podría acompañarnos todo el tiempo, que es, ¿qué es lo que necesitamos conservar cada vez que cambiamos? Porque ahí también de repente nos perdemos un poquito. Entonces la mirada del liderazgo es bien importante en eso de mantener como el norte, mantener como el foco y decir ya, todo esto está en la turbulencia de los ajustes, las transformaciones, ustedes relataron algunos de aquí, vamos 2 pasos para adelante, 3 para atrás, en esto no fue bien, en esto más o menos, ya, pero ¿qué estamos conservando? Y tener una explicitación de esa reflexión de parte del liderazgo, a nosotros nos parece que es un buen aporte. Sí. Eso. Y solamente para terminar, invitarlos a todos, ahora sí que terminamos, invitarlos a todas las organizaciones a ser parte de esta medición que tenemos de liderazgo de servicio. Es bueno. Mandar las gracias, el agradecimiento a Patricio Polisi, que sé que nos estás viendo, y a Paola Valencia, que hizo de todas nuestras ideas una bonita presentación. Muchas gracias.